Si piensas en Estados Unidos, probablemente te vengan a la mente algunas de las cosas más bizarras que puedas imaginar. Pie grande, yetis, ovnis y todo tipo de criaturas sobrenaturales suelen verse, cómo no, en el país norteamericano. Sin dudas, esta historia no se te va a olvidar fácilmente. ¿Te atreves a conocer uno de los misterios más grandes en todo Estados Unidos? Bien, entonces quédate a ver este video, porque hoy vamos a conocer la misteriosa historia del Hoyo de Mel. No te pierdas los escalofriantes detalles. Un agujero sin fondo en el suelo a unos 14,5 kilómetros al oeste de Ellensburg, Washington. Al menos, eso es lo que un hombre llamado Mel Waters afirmó que existía en su propiedad cuando llamó a un popular programa de radio paranormal en 1997. La gente sigue hablando del misterioso pozo, que ha pasado a conocerse simplemente como el agujero de Mel. Claro, esta historia de buenas a primeras tiende a ser muy fantasiosa, pero no se puede desestimarla tan fácilmente, ya que no solo se trata de algo que muchos locales conocían con anterioridad, sino que muchos otros aseguran haber visto el supuesto pozo sin fondo y experimentado la sensación de tirar algo en él, algo de lo cual no escucharían sonido alguno en su caída. El 21 de febrero de 1997, un hombre que se hacía llamar Mel Waters telefoneó a un conocido programa de radio nocturno que presentaba historias paranormales llamado Coast to Coast AM with Art Bell. En aquella época, Coast to Coast AM era el lugar más popular para hablar de todo lo paranormal, extraño e inexplicable. Era la audiencia perfecta para que Waters contara su historia. Cautivó a Bell y a los oyentes con sus relatos sobre un agujero aparentemente sin fondo en su propiedad que poseía cualidades místicas. La leyenda local decía que estaba maldito. Waters se negó a dar la ubicación exacta, limitándose a decir que vivía en el condado de Kittitas, Washington, en una región adyacente a la cordillera de Manastash. En dos llamadas posteriores, en abril del 2000 y enero del 2002, sus historias se hicieron aún más extremas. Cuando Waters se dio cuenta de que el agujero no mostraba signos de llenarse, decidió ponerlo a prueba. Su plan consistía en llevar al agujero miles de metros de sedal y una caña de pescar robusta, añadir peso al sedal y medir cuánto bajaba antes de tocar el fondo. Al final de la prueba, Waters obtuvo más de lo que esperaba. El agujero no tenía fondo, y si existe un fondo, es lo bastante profundo como para que el sedal no se aflojara después de casi 25.000 metros. Ni Waters ni nadie ha confirmado nunca haber llegado al fondo. ¿Te pusiste a pensar a cuánto sedal equivale eso? Sí, es más sedal del necesario para darle la mitad de una vuelta al planeta Tierra. Se cree que luego de este descubrimiento, los locales comenzaron a usar el pozo como una fuente para descartar sus desechos de forma rápida y efectiva. Algunas personas que se han acercado a la fosa han notado algo peculiar en la fauna de la zona, o mejor dicho, la ausencia de ella. Los animales hacían todo lo posible por mantenerse lo más lejos posible. Waters incluso contó que sus propios perros se negaban a acercarse al agujero. Cuando intentaba acercarlos, clavaban las patas en el suelo para evitar llegar aún más cerca del supuesto agujero sin fondo. Pero, ¿y si te digo que se cree que el pozo revivió a un perro? Waters describió un caso en el que su vecino arrojó el cadáver de su perro al agujero. El dueño se llevó el susto de su vida cuando, poco después, vio a su perro sano y salvo en el bosque cercano, al que reconoció porque llevaba el mismo collar. Pero el perro no dio señales de reconocer a su dueño y no respondió a sus llamadas. Después de que Waters supuestamente bajara 80.000 pies de sedal en el agujero de su propiedad para intentar localizar el fondo, sospechó que podía haber algo más siniestro en el agujero que su profundidad. Así, empezó a realizar otras pruebas para intentar comprender mejor este pozo aparentemente interminable. Cuando gritaba directamente en el pozo, oía silencio en lugar de eco, y no solo eso,
sino que había objetos que tenían un comportamiento extraño al llevarlos al misterioso pozo. Bell y sus oyentes estuvieron pendientes de cada palabra mientras Waters mencionaba las extrañas cosas que los objetos metálicos y las radios portátiles empezaban a hacer cada vez que se acercaban a la abertura del agujero de 2,7 metros de diámetro. Afirmaba que los metales se transformaban misteriosamente en otros metales o sustancias cada vez que los acercaba a la entrada. Waters también relató un caso en el que llevó su radio a la fosa y la puso en su emisora favorita. Sin embargo, en lugar de música, la radio emitía voces extrañas y desconocidas, programas y música del pasado. ¿Qué otras cosas podrían pasar en este hoyo además de las que escuchamos? No te pierdas estos detalles. Waters describió muchos de sus experimentos en el pozo y cada uno parecía producir un resultado más inquietante que el anterior. En una de sus últimas llamadas, Waters describió cómo bajó un cubo de hielo a 460 metros de profundidad y al sacarlo observó que el hielo estaba caliente pero no se derretía. El hielo caliente no fue la única vez que sus experimentos desafiaron las leyes de la ciencia. Como dijimos, no se escuchaba el eco ante sus gritos, ni tampoco se oía nada cuando se arrojaban al pozo objetos grandes, como frigoríficos o tubos de televisión, para confirmar que habían tocado fondo. Imagínate la cantidad de dólares desperdiciados. Uno de los experimentos más inquietantes de Waters consistió en hacer descender una oveja viva en el agujero hasta unos casi 1.500 pies, como hizo en el experimento del cubo de hielo. La oveja chilló y pataleó durante el descenso y de repente enmudeció. Cuando Waters la sacó, descubrió que el animal se había cocido. Además, la oveja había desarrollado un extraño bulto que, para su horror, empezó a moverse. La abrió y encontró una foca de aspecto fetal que, según dijo, le miraba con ojos inteligentes, parecidos a los humanos. Waters añadió que la criatura le curó el cáncer milagrosamente. Saltó de nuevo al agujero, pero fue vista más tarde por pastores de ovejas locales que afirmaron que irradiaba una presencia benévola. A veces también salían de él cosas misteriosas. Waters describió un inquietante informe de uno de sus vecinos que afirmó haber visto un haz de luz más negro que el negro que salía de la fosa aparentemente maldita. Explicó que se trataba de la luz de una linterna que emitía un haz de color negro sólido en lugar del tono blanquecino habitual. El negro es sin duda uno de los colores más siniestros que podrían provenir de una fosa misteriosa, ya que a menudo se asocia con el mal, la muerte y el vacío. Claro que tanto revuelo alrededor del pozo no pasaría desapercibido para las autoridades locales. Según relató Waters en una llamada posterior, un día se dirigía hacia el pozo cuando se le acercó un hombre trajeado y le dijo que la zona había sido cerrada debido a un accidente aéreo. El hombre dijo a Waters que ya no se le permitía acercarse al pozo. Waters describió que había hombres con los típicos trajes amarillos de riesgo biológico detrás suyo. Poco después, el gobierno arrendó el terreno y le dio una generosa cantidad de dinero para que abandonara la propiedad. Waters aceptó el dinero y se trasladó a Australia. La adición de una conspiración gubernamental aumentó significativamente el interés por la leyenda urbana. Con el paso del tiempo, incluso encontraron mapas de la zona con un extraño cuadro blanco que cubría la zona que Mel mencionaba, fortaleciendo la teoría de una conspiración gubernamental. Fue en 2005, cuando Google Earth llegó al mercado, que muchos usaron las imágenes satelitales para buscar el misterioso agujero, pero todas las pistas que encontraban resultaban ser irregularidades o estanques sin nada en especial. En una de sus últimas llamadas, Waters afirmó que había vuelto a Washington 2 años después de mudarse a Australia, a pesar de la advertencia del gobierno de que no regresara. Dijo que agentes de policía lo bajaron de un autobús y lo abandonaron en las calles de San Francisco 2 semanas después.
Tenía marcas de la aplicación de una intravenosa en el brazo, le faltaban varios dientes y no recordaba nada de lo ocurrido. Waters consiguió continuar hasta su ciudad natal, pero sintió que unos desconocidos amenazantes le acechaban. Estas personas le dijeron que su tierra había sido tomada por el gobierno y descubrió que la región había sido borrada en un sistema cartográfico primitivo llamado Terra Server. Sin embargo, ese no fue el final de la historia de Waters, ya que cuenta que encontró un agujero casi idéntico en las tierras baldías de Nevada. Según su relato, también visitó en varias ocasiones este remoto agujero. Este tenía un anillo de metal que se extendía hacia abajo en el suelo en lugar de un revestimiento de ladrillo, pero sus experimentos en el sitio produjeron resultados similares. Se habían visto aves de una especie no identificada sobrevolando el agujero de Nevada, y cuando Waters intentó abatir una para estudiarla, descubrió que las balas parecían rebotar directamente en ellas. Si las aves a prueba de balas son consideradas un indicio, es probable que el agujero de Nevada esconda tantos secretos sobrenaturales como el agujero de Mel original. Vistos todos estos impresionantes hechos, nos queda preguntarnos, ¿sería posible que un pozo así exista? ¿Qué tanto hay de cierto en la historia de Mel Waters? Bueno, podríamos empezar aclarando que tal vez ni siquiera exista el tal Mel Waters. Claro, en un comienzo nadie se cuestionó su persona, pero entonces su historia empezó a ser cada vez más interesante. Los oyentes de Coast to Coast quedaron cautivados por las historias del pozo, así que Waters decidió conceder una segunda entrevista, pero cuanto más protagonismo adquiría Waters, más interesantes parecían resultar él y su historia. Había aparecido varias veces en el programa Coast to Coast antes de que los seguidores de la historia empezaran a buscar su nombre en los registros locales con la esperanza de determinar la ubicación exacta del agujero, y no encontraron nada. No se habían realizado transferencias de propiedad en la zona durante el tiempo en que Waters afirmaba haber vendido el terreno al gobierno, y nadie llamado Mel Waters había votado, pagado impuestos o siquiera vivido allí. Tanto si Mel era un engaño como un seudónimo, el misterio del agujero acabó consumiendo a Mel Waters. ¿Es concebible la idea de un pozo sin fondo? Los pozos sin fondo han sido un recurso muy utilizado en las películas de ciencia ficción como 300 o Star Wars. Bueno, según físicos como Javier Santaolalla, esto es físicamente imposible, ya que para que un objeto con masa cayera indefinidamente, tendríamos que estar cayendo realmente en un pozo infinito con una fuente de atracción al otro extremo, lo que dejaría en jaque el hecho de la vuelta a la vida del perro. Claro, estaría la posibilidad de que el pozo de Mel fuera un agujero que fuera en vacío, de lado a lado del planeta, lo que nos permitiría ir de un extremo al otro continuamente de forma eterna, atravesando la longitud de la Tierra en menos de una hora. Sería un efecto rebote del lado del mundo, por lo que no se acerca mucho a las teorías de Waters, pero adquiere cierto sentido físico. Sin embargo, sí sería posible lograr una caída eterna. Técnicamente, si hubiese un objeto orbitando la Tierra, estaría en una especie de caída perpetua, como la Luna, aunque sin llegar a caer por su movimiento. Claro, no nos valida la teoría del pozo sin fondo. Ciertamente hay agujeros muy profundos en varios lugares del mundo, pero ninguno tan profundo como el de Mel, 80.000 pies. La caverna más profunda conocida tiene solo 7.200 pies de profundidad y el pozo minero más profundo es de unos 12.700 pies. En 1989, los rusos perforaron un pozo de 40.200 pies de profundidad, pero eso sigue siendo solo la mitad de la profundidad que Mel Waters afirmó que tenía su pozo. Jack Powell, geólogo del Departamento de Recursos Naturales del Estado, explicó que un agujero tan profundo como 80.000 pies era una imposibilidad geológica. Adentrarse tanto en el núcleo de la Tierra provocaría el colapso del agujero por la tremenda presión y el calor. Mel Waters se cuidó de no dar la ubicación exacta del misterioso pozo, pero un puñado de personas
dicen haberlo visto por sí mismas. Una de ellas es Gerald Osborne, también conocido como Alce Rojo. Este curandero, mitad nativo americano y mitad blanco, dijo a los periodistas en 2012 que había estado en las cercanías del pozo varias veces, desde 1961. Respaldó las afirmaciones de Waters sobre el extraño pozo sin fondo. Alce Rojo llegó a afirmar que el gobierno de Estados Unidos tenía una base secreta en el hoyo de Mel, donde los científicos del gobierno investigaban la actividad extraterrestre, pero cuando los investigadores le pidieron a Alce Rojo que los llevara al hoyo de Mel, inexplicablemente, o no tanto, no pudo encontrar el camino de vuelta al lugar. Aunque la mayoría de los expertos creen que el agujero es una fantástica leyenda urbana sin base real, hay otros que creen en el relato de Mel sobre el misterioso pozo sin fondo y el consiguiente encubrimiento gubernamental. Hay numerosos pozos mineros abandonados en la zona que podrían haber servido de inspiración para el relato. Hay, por supuesto, una serie de extrañas e inexplicables anomalías geológicas en todo el mundo, y los partidarios de Mel Waters creen que tropezó con uno de estos misteriosos lugares en Washington. Pero entonces, vos, ¿qué crees? ¿Es real o acaso posible un hoyo de tal magnitud? ¿Qué sería lo primero que harías si te encontraras con algo así en la vida real? Déjanos tu comentario.